Así le pusimos, ¿no? Teoría queer, como la voz anglo, esa que parece que no se puede leer, que no sabemos cómo suena. Queer, la apropiación lingüística, la castellanizada, y transfeminismo. Me encantó. Acá estoy yo. Acá estoy yo. Que soy profe de ESI y que estudio género en Córdoba. Pero bueno, tiramos un poquito todo. Acá tenemos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Ya, Me encanta. Me dijeron que van a ser muy participativos. porque dice profe de ESI, pero hay un profesorado de educación sexual integral o cuál es la No, formación? esa es mi, digamos, eso es de lo que yo laburo. Yo soy un profe de ESI, doy educación sexual integral, soy profe de lengua y literatura y por diferentes formaciones y especificidades de la lengua y la literatura y el género, doy ESI, en mi caso. No hay un profesorado en educación sexual integral, sino que hay un postítulo. Un postítulo, cuando ya tenés un grado, vas a hacer el postítulo, de golpe en el Joaquín B. González está el postítulo en ESI, hay él y otro en Escuela de Maestros. Sí, hay varias, en mi escuela, no sé si son cursos, No sé si son postítulos, Más. Son más cursos, son más libros. Como que te dan puntaje, que también aprendés, pero claro, no es que te habiliten, ¿no? A darla esa. Bueno, acá está Susi, que Susi es como... es una inspiración, digamos, de todo lo que se sale por fuera de la norma. Entonces, en diálogo con la perspectiva de lo queer, ya de a poquito vamos a ir armando un poquito qué es lo queer, o qué posibilidades de definir lo queer hay, ¿no? Lo anormal, lo monstruoso, lo que está por fuera de la norma hetero, la heteronorma. Así que un par de imágenes, que otro sea normal, y la furia traba. Esta es una clásica, no sé si ustedes conocen a Susi Shock, a su arte, si han ido a los poemarios, a Cotorra. El otro día en una clase de literatura leímos la poesía de... Ah, sí, acá, en clase de literatura tiene acá. ¿Y quién es él o la profe? ¿Le profe? Sergio. Ah, Sergio, ay, qué bueno. Me encanta. Cuando Sergio se enteró que venía, dijo, se estaba porque bueno. Me encanta, pero no coincidíamos con nosotros con los horarios, porque los dos trabajamos el viernes a la noche, por ejemplo, para compartir un espacio. Así que este gran manifiesto, ¿no? Monstruo mío, esto se transformó como un manifiesto de Susi desde la poesía. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI, ni H2O. Jugando un poquito con todas estas siglas. La idea del monstruo, la idea del derecho, no ser ni varón ni mujer. que otros sean anormales. De a poquito vamos a ir viendo. Wow. Una aproximación a activismos y disidencias es una especie de subtítulo de esta presentación. Vamos a ver que lo queer es un activismo, tiene que ver con la disidencia y también puede estar en el artivismo, este neologismo que suma la idea de activismo y arte. Poder hacer activismo a través del arte o viceversa o todo junto. Pensar también el arte como sumamente político, inherentemente político. Si hablamos de orígenes de la teoría queer, pensamos en la teoría queer norteamericana, la revuelta, los disturbios en Stonewall, que tienen que ver con un empoderamiento de las disidencias sexuales allá por 1969, después de la represión policial en el boliche Stonewall Inn, que era un boliche que también tenía un boliche gay y disidente que tenía un público de una clase, ¿no? Y un tipo de gay, no era un gay o una torta de clase alta, sino que estaban las trabas, los putos maricas, las tortas chongas, ¿sí? Y ahí es donde ingresa la policía a reprimir. Después, gracias a esto, por decir gracias a esta desgracia, se organizan las disidencias para empoderarse y combatir justamente un poquito toda la represión. De ahí viene el orgullo. También tenemos como la idea del postestructuralismo y los postfeminismos, ¿no? Dentro de la corriente filosófica. Hola, bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. No, por favor, prendemos la luz, ¿no? Dentro de la corriente filosófica del postestructuralismo y los postfeminismos es que también surge lo queer. Son datos de color. Hablamos de devenires o de nomadismos autocríticos constantes, ¿sí? No tiene que ver con una identidad hegemónica ni con una identidad acabada, sino que tiene que ver con devenires,
con nomadismos identitarios, con identidades sexopolíticas y con un cuestionamiento constante, ¿no? Autocrítica constante al poder, al centro, a lo hegemónico. Ya lo dije. Y la subversión, la idea de la subversión, de subvertir el orden establecido, de subvertir la norma, de ampliarla o de quedarnos justamente por fuera, en la periferia, en un gesto político. Ese es el posicionamiento contrahegemónico. Son palabritas claves, pero es interesante porque van armando la idea de qué es lo queer, ¿no? De qué está armado. Es algo muy grande lo queer. Posicionamiento contrahegemónico, contra el poder, constantemente crítico. Por eso lo queer, a medida que pasan los años, imagínense desde los 70, desde los 80 en Norteamérica, cómo va como transformándose, cómo llega a Europa, cómo también llega a Latinoamérica, y siempre, en todo momento, va a estar cuestionando lo hegemónico, el centro. Apropiación lingüística de lo queer, es de lo que hablamos al principio, y acá citamos al CULS, por ahí está bueno para tomar nota o para googlear, para seguir investigando, que es el Centro Universitario de Disidencia Sexual. Ahí hay un montón de gente disidente sexual, académica, que está con este cruce de lo queer y lo queer apropiado al cono sur. Cómo también producir conocimiento, cómo apropiarnos quizás de ideas que vienen de Norteamérica o que vienen de Europa, pero apropiárnoslas, resignificarlas, llenarlas de sentido para lo que es Latinoamérica. Construir saberes disidentes también desde el cono sur. Queer o transfeminismo. Acá viene la idea esta, digamos, la disputa de la palabra que representa este movimiento. En España, que sabemos que España tiene tradición justamente de castellanizar, por ejemplo, decir Miguel Jackson, o de traducir todo lo que viene de lengua extranjera, justamente las feministas en ese entonces, o las disidencias, las feministas y las disidencias, se problematizaban que queer invisibilizaba toda la historia del feminismo, toda la lucha del feminismo. Entonces, si bien toman el poder, el gesto, lo contrahegemónico de lo queer, deciden que esté incorporado en el concepto transfeminismo. Agregarle este prefijo a feminismo o a feminismos, que ya hay pluralizando es más abierto, los feminismos, pero agregarle lo transfeminismos, donde ingresan las disidencias, donde ingresan lo que podemos llamar también subalternidades feminizadas, ¿sí? Todo lo subalterno, lo oprimido, feminizado por este sistema patriarcal. Entonces no ingresa solamente la mujer o las mujeres, ingresan también las disidencias sexuales, putos, trabas, maricas o como queramos llamar. Podríamos meter ahí dentro del transfeminismo género fluido, persona trans no binaria. Es una manera más amplia que abraza a toda aquella subalternidad feminizada, desde mi punto de vista, y no es el feminismo cuyo sujeto, digamos, es la mujer. No es ese feminismo, es un postfeminismo, y con transfeminismo es la ampliación. Pero sería la manera más hispánica, más castellana, más española de lo queer. También la palabra disidente sería como una manera castellana española de llamarla a lo queer. Esto es interesante porque muchas veces queda lo queer asociado solamente a la academia. Y justamente lo queer primero que surge de la calle, de las revueltas, de las luchas en la calle, del activismo, pero bueno, también se lo apropia la academia, la universidad, se escribe muchísimo sobre la teoría queer, pero lo queer es un movimiento en principio, una revuelta, un movimiento contrahegemónico, después se puede transformar en una teoría, en una pedagogía, en arte. Lo queer va teniendo diferentes expresiones de lo social. Queerizar y queerificar la academia es lo que nos encantaría poder hacer, ¿no? como una intervención a la academia, pensando en la academia institucional, la academia patriarcal, ¿no? A estos saberes más machos, saberes que no tienen cuerpo, que no tienen eros, erotismo, poder queerizarlos, queerificarlos, sería intervenirlos con disidencia, por ejemplo. Que haya otras corporalidades habitando las instituciones académicas, que haya otras corporalidades también produciendo saberes en esos lugares de poder. El saber mismo podría purificarnos también. Está bueno, eso ya es enorme, ¿no? No, sí. ¿A qué le llamamos saber, no?
Sí, por ejemplo, a la ciencia, al conocimiento legítimo y el comunismo. Exacto. Tiene que ver con lo objetivo, lo racional. Claro. Utilizar eso entonces que, por ejemplo, pienso, ¿no? Como un ejemplo, que lo autobiográfico también sea saber, que la experiencia vivida. Entonces las disidencias sexuales, ¿esto funciona? Sí. No queremos ser más esta humanidad. Susi va a estar siempre ahí como amadrinando y apadrinándonos. Esto es de Hojarascas, de ese texto, de ese manifiesto poético que visibiliza los travesticidios, justamente, ¿no? Para traer un poquito de... Yo creo que aparece Susi para traer un poquito de realidad así más sudaca y más arcanta. Un fragmento dice: la única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Desde ahí estallarán los nuevos hallazgos. Abortar a esta humanidad, eso viejo vestido de hombre y de mujer. Varios conceptos que en algún punto los podríamos leer como queer, digamos, esta idea de... Lo queer también está el texto de Jack Halberstam, que se llama justamente El arte queer del fracaso. Lo queer propone esta idea de que es el fracaso del sistema, de un sistema heteronormativo, de un sistema capitalista y patriarcal. Entonces, desde ese fracaso podemos juntarnos a construir, por ahí, desde la pedagogía popular, desde los bachis populares, desde lo no formal, pienso, ¿no? Pero como que esta frase me pareció así un poquito como recortada, editada, me pareció muy interesante para fundamentar lo queer desde acá, desde lo travesti, desde la furia traba argentina, eso viejo vestido de hombre y de mujer. Como que eso también son los grandes relatos, y los grandes relatos ya son viejos relatos, ¿no? Se fue volando. Pero va a volver. Etimología y gestos queer. Pensar un poquito la etimología de la palabra para no quedarnos como muy extrañados con lo que es queer, porque aunque esté queer escrito así como fonéticamente, como decimos y, que será queer, ¿no? Si tomamos en cuenta straight en inglés como lo recto, lo derecho, y a la vez a nivel sexual es lo heterosexual, queer es justamente lo contrario, lo desviado, torcido, raro, extraño, poco usual, diferente, abyecto, ¿no? Lo que no se puede nombrar, lo que queda expulsado de la enunciación, y justamente por eso pensaríamos como lo no heterosexual o lo no heteronormativo, mejor dicho, ¿no? Porque las heterosexualidades también pueden ser queer, para que algunas se queden tranquilos. Se puede queerizar y deconstruir cualquier sexualidad, así que yo tengo un montón de amigas heteros, siempre digo. Amigos no. Bueno, en la historia bien, muy femenina tengo un año terrible. En la historia pasó de ser un insulto, un agravio, ¿no? Porque imagínense que se le llamaba así a las personas como decirles maricón, torta, desviado, era algo horrible, se sentía en el cuerpo. Por eso a veces se traduce como teoría tortillera, teoría traba, teoría puto, pero desde, digamos, sin la resignificación orgullosa. Entonces pasó esa injuria, pasó no, sino que los colectivos disidentes se lo apropiaron y lo resignificaron, ¿sí? Le pusieron orgullo, puto, marica, torta, tortillera, maricón, traba. Hoy en día es algo que nos identifica como colectivo disidente, por decirlo. Ya lo dije, el término peyorativo. Entonces hay una subversión, en este caso semántica. Imagínense que ya hay una subversión desde lo lingüístico, desde el lenguaje, con este término. Imagínense cómo va a repercutir toda subversión a lo corporal, a lo político, al posicionamiento. Apropiación del insulto y neutralización. Travesti, traba, ¿no? Como el insulto, lo ponía entre comillas como esa voz patriarcal que insulta, pasó a ser la furia travesti, la furia traba con orgullo. Puta pasó, digamos, hoy en día se marcha con orgullo en la marcha de las putas, ¿no es cierto? El término puta, más allá de lo más literal y de las miradas abolicionistas, prosexo, regulacionistas, existe este orgullo de ser puta. Gay, bueno, el orgullo gay, que es como muy macrista, está toda la avenida Santa Fe con estos carteles de colores, estamos festejando la semana del orgullo gay y de la diversidad.
Lo gay nos quedó tan viejo como aquello vestido de varón y de mujer, ¿no? Lo discutimos con Susi. Y acá aparece lo lúdico, o sea, un gesto queer, más allá de la etimología, es la burla, la ironía, la parodia de lo heteronormado, de la familia normal, heterosexual, del casamiento y de todas esas instituciones terribles y excluyentes. Juego también como gestos políticos de empoderamiento queer. Lo queer se construye justamente parodiando, ironizando ahora, ¿sí? Ahora teniendo como voz para enunciar y decir, ¡ja! Heterosexual, familia heteronormal. Ok. Acá tenemos alguna imagen de Camila Sosa Villada. ¿Conocen a Camila? Va a parecer mucha cosa traba, que yo le decía, no quiero que quede lo queer asociado a la travesti, pero digo, en el cuerpo trans, en el cuerpo traba, podemos leer, por ejemplo, lo queer en nuestro país. Después hay otras corporalidades, hay otras maneras de poder autopercibirse queer, e inclusive estas personas que traigo acá no es que se autoperciban queer para nada, pero desde la teoría queer teníamos ganas de poder darle como algo más terrenal, más propio, más encarnado y corporizado. Lo queer podría leer esto como un cuerpo queer, y es una traba, una travesti, como Camila Sosa Villada, que es una travesti que es actriz, cantante, escribe, pueden leer su poemario, su autobiografía, también en un gesto muy transfeminista de producir conocimiento, por ejemplo, a través del viaje inútil, es como su autobiografía, su historia de vida narrada. No es que está hablando de la ciencia. Ay, perdón, ¿por qué ella no se autopercibe como queer? Porque en realidad el movimiento travesti, el movimiento traba, no está como de acuerdo con lo queer, porque no está, digamos, teniendo en cuenta lo queer castellanizado, resignificado. Lo queer suena muy a Judith Butler, suena muy a academia y nada más. En primer término, si no conocemos tanto de lo queer, lo primero que nos llega de lo queer es lo academizante, lo inclusive patriarcal y lo no periférico, lo central. Como que lo queer desde la academia, desde la Universidad de Berkeley, ¿me entendés? Entonces el movimiento traba se quiere alejar de eso. Yo acá estoy haciendo como una especie de pacto, ¿no? de mediador entre una teoría y una perspectiva y lo que nuestro movimiento traba, travesti, trans es en Argentina y cómo se enuncia. Pero a mí me servía, en el sentido, estoy utilizando todo esto para decir, esto lo podríamos ver como queer. Como que lo queer también es una perspectiva y una mirada. Después está bueno respetar que si esta persona no se autopercibe queer, ok, ¿no? Pero su tipo de escritura, que en uno de los poemas, por ejemplo, tenga un montón de versos que hable de los hombres, del deseo de los hombres, pero del bajón que son los hombres, y que termine en el último verso diciendo, conozco a los hombres, yo solía ser uno, es como un gesto, un golpe queer. Lo podemos leer como una poética queer, sin ánimo de ofender al artista. Por ejemplo, este es el elogio a mi cuerpo impreciso, deambulando entre las sombras misericordiosas de la noche. Esa imprecisión corporal es una imprecisión para la heteronorma. No sabemos si leer varón, mujer, no entendemos si hay pecho, si habrá pene, vagina. Esa especie de desafío es también un gesto queer. Puede ser el oxímoron en Susi, a mí me pareció la figura retórica de todo el tiempo la contradicción del tipo cuando dice mirando o dice la madre del niño que una vez fui, o sea, todo el tiempo nos trae desde las pestañas hasta la varón, el mujer. Me parece que ahí esa figura retórica está como sí. muy... Como que analizando poemas en el aula de Susi, cuando el atributo niega la sustancia. Un gesto muy queer, como muy de la disciplina, por eso, para abrir eso, ¿no? El oxímoron. Una figura retórica que es como la contradicción, digamos, entre dos términos. Decir Cuando yo la metáfora, bueno, esa tiene eso. Y ahí me parece, ¿no? Que hay algo como queer sí, de ella. como una figura retórica. Vos sabés que ahora que traes lo de figura retórica, hay un libro de Val Flores, que después va a aparecer, es muy interesante, otra exponente argentina, que se llama Distopías, me olvidé, pero tiene que ver justamente con las figuras retóricas. ¿Lo conocen?
Es uno muy nuevo del año pasado de editorial Paninoia y encima no aparece acá en el Power. Pero bueno, hay que buscarlo. Y habla de justamente las figuras retóricas contrahegemónicas. Utilizar lo poético para llevar a cabo, para plasmar lo disidente. Es como justo creo de lo que estás pensando. Me olvidé cómo se llama porque tiene un nombre así que no me resulta tan familiar. Pero yo con el nombre tú lo busco. Dale. Pero sí, está bueno pensar figuras retóricas. Pensar, digamos, lo queer desde lo poético, desde el lenguaje, por supuesto. ¿Qué más había? Ay, se nos cayó todo. Y acá aparece ese Preciado, ¿no? Que ya habían nombrado Preciado. Justo le habían nombrado Beatriz, en esta época firma Beatriz, en 2012, pero después hubo toda una transición de Beatriz Preciado a Beto Preciado, hoy está por Paul B. Preciado, está esa huella, esa B larga. Yo utilizo Preciado para no tener que explicitar los cis, ¿no? En su momento. Queer, Historia de una palabra, es el texto que leyeron con la cátedra. ¿Sí? Bueno, acá ya van a conocer un poquito de esto. Yo habla de movimiento, ¿no? El movimiento queer es post-homosexual y post-gay, ya no se define con respecto a la noción médica de homosexualidad, pero tampoco se conforma con la reducción de la identidad gay a un estilo de vida asequible dentro de la sociedad de consumo neoliberal. Así que acá está la crítica también al capitalismo, ¿no? Al producto gay, al producto lésbico, de Hollywood acaso. Se trata, por tanto, de un movimiento post-identitario. Queer no es una identidad más en el folclore multicultural, sino una posición de crítica atenta a los procesos de exclusión y de marginalización que genera toda ficción identitaria, que también traían hoy, ¿no? La idea de ficción identitaria. Somos todas ficciones identitarias y lo queer está teniendo en cuenta las márgenes de las ficciones más bastardas, podríamos pensar. Como así existen los géneros bastardos, bueno, esas ficciones bastardas, ninguneadas, pobres. El movimiento queer no es un movimiento de homosexuales ni de gays, sino de disidentes de género y sexuales, acá vuelve la disidencia, que resistencia, frente a las normas que impone la sociedad heterosexual dominante, atento también a los procesos de normalización y de exclusión internos a la cultura gay. Marginalización de las lesbianas, de los cuerpos transexuales y transgénero, de los inmigrantes, de los trabajadores y trabajadoras sexuales, como otras grandes excluidas de todo, hasta del trabajo, ¿no? Eso es rapidito porque como ya lo han leído. ¿Qué tenemos acá? Sasa, la azul, la sa, la sa. Sasa Testa, profesores de castellano, literatura y latín y activista sexo-disidente. Por ahí le conocen, pudieron ver notas, está bastante mediatizada últimamente, tiene su libro también con su autobiografía. Lo político de que se mediatice una identidad que se autopercibe género fluido, que exista, que se nombre. Acá hay una necesidad primerísima para este tipo de, como en el libro dice en el subtítulo, nuevas identidades, para este tipo de subjetividad que todavía hay gente que no sabe que existe, entonces si no se nombra primero, pero bueno, también ingresaría dentro de lo queer, el género fluido. Sabrina, Santiago, todo a la vez, a veces une, a veces de otro. Después vamos a ver su libro también. Desafíos que nos propone lo queer. De la coherencia sexo-género-deseo, dale. Me muero. No, ahora sí, pero sí. Porque si arranco a comer, gracias. De la coherencia casera. Bueno. De la coherencia sexo-género-deseo, en donde tendríamos en cuenta una genitalidad, vamos a pensar en el pene. Bueno. Del pene. Claro, era como más. Yo estoy pensando en el pene. En el sexo estaría el dato biológico, la genitalidad del pene va a exigir una coherencia que en el género sea un varón. No, ¿quién dijo machirulo por ahí? Entonces, cuando hay pene, se espera un varón. ¿Y qué se espera que debe ser el varón? Una mujer. Entonces, de esa coherencia sexo-género-deseo a la subversión, a dar vuelta a esto, a romperlo. Justamente eso es lo queer también.
subversión contrahegemónica, que puede haber una persona como, vamos a poner identidades que existen en nuestro ámbito, como Luana, la hija de Gabriela Mansilla, y que bueno, no sabemos cuál es su deseo, pero digo, que sea una nena que no tiene vagina. ¿Sí? Que pueda existir una niña como Luana, con su nombre, con su identidad de género, pero que su género no tenga que estar asociado a su genitalidad, a la lectura, digamos, hetero de la genitalidad. Porque ¿por qué creemos que vagina es nena y pene es nene? Para empezar, ¿no? Ya ahí hay una primera lectura. ¿Qué más teníamos acá? Heteronorma, ¿no? Ahí está la heteronorma operando. Disidencias sexuales, ya disidencias, sexualidades y subjetividades periféricas. Esto también Marlene lo está diciendo mucho, la idea de las subjetividades periféricas, que son estas subjetividades por fuera de la heteronorma, en la periferia, en las márgenes. La desidentificación también, ¿no? Esto es muy queer, apareció muy al principio por el debate, desrotularse, desetiquetarse de lo impuesto. Por lo menos desetiquetarse de lo heteronormativo, si es lo que me está pasando, ¿no? Por ejemplo, Luana hizo eso, se desetiquetó de ser lo que le dijeron que era. Pudo autopercibirse más allá de esa primera imposición de identidad de género, de ese nombre que le asignaron al nacer y durante un par de años. Desafiar la interpretación occidental de sexo, sexualidad y géneros, que es como un montón, en donde aparece la monogamia, en donde aparece la pareja justamente de a dos, la idea de pareja. ¿Estás bien? Duele todo. Lo legitimado. ¿Prender la luz un poco? Estoy como... Dale. Sí, sería bueno, sí. Sí, prendamos. Porque yo creo que se va a ver igual. Ah, se ve medio feo. ¿Se ve? No, no. ¿Sigue viendo el power o se ve peor? Se ve. Hay igual otra forma. Como gusta. Ah, ahí está. Más cuidado ahí, Espi, dale, me gustó esa. Ahí. Entonces la idea de lo legitimado y sacralizado, ya sabemos lo que es, y lo queer viene a presentar lo emergente, por lo menos de los años 80 de esta parte, es como muy nuevo lo emergente, y es lo sacrílego, frente a lo sacralizado, a lo institucionalizado, a lo incorporado y todo conado. Saberes patriarcales, por ejemplo, estarían ahí, versus saberes feministas y transfeministas queer. Hoy hablamos, ¿no?, de esta idea de los saberes queerificar también. Pensar y actuar de manera queer, esto ya es como, esto exige una coherencia enorme, que es internalizarlo desde cómo miramos el mundo, cómo nos lleva a actuar, a nombrar, a reconocer. Es un montón que me parecen, por eso son desafíos, ¿no? Identidades sexopolíticas que desafían el mainstream, la moda, LGBTTIQ, por ejemplo, identidades sexopolíticas que no tienen que ver con las consagradas dentro de la sigla. Podríamos pensar lesbianas, gays. Pienso ayer fuimos con Seba al San Martín, que tocaba Kalena Garba, una pianista trans. Claro, fuimos al San Martín, era gratis, tenía ganas de escuchar a Kalena Garba con su orquesta, pero la cantidad de gays con mayúscula, lesbianas y trans de la sigla mainstream, de clase alta, macristas también, ¿no? Con un pensamiento neoliberal que había, fue como muy fuerte porque por ahí uno no está tan acostumbrado a ver eso, y fue como toda la sala de Martín Coronado del San Martín, la más grande, habitada también por eso, porque existe esa sigla que sigue oprimiendo, que sigue no reconociendo las márgenes. Al punto de lo que el macho, Esa, mirá qué buena. El poder de síntesis de energía. Lo puto no quita lo facho. Y se lo podemos aplicar a todo, lo tortan, quita lo facho, lo traban. Es decir, ninguna de las personas que se reconozcan dentro de esta sigla es que no van a ser por defecto neofascistas. Digamos, acá hay gente que vota Macri, que si vive en Brasil vota Bolsonaro y que hubiera votado a Hitler. No lo puedo decir porque soy de vientre judío. Nos vamos de acá. A ver qué pasó. Otra referente, Nati Menstrual, con su show que en algún momento le puso Traba Maraca. Nati en uno de sus poemas tiene un montón de libros, ¿no? Continuadísimo.
del 2008, Batido del Trolo del 2012 y Poesía Recuperada del 2016 más o menos. En Poesía Recuperada dice: soy hombre, soy mujer, soy clítoris y glande, soy Mr. Hyde y Frankenstein, me parieron la luna y el sol, por eso soy lo que quiera hacer a la hora que sea, sin puntuación alguna. Esa idea también del monstruo, de que es una cosa y la otra, tiene de aquí y de allá, es un todo. Del queer al queer, desviaciones o coaliciones. Voy a ir más rápido porque me parece que estoy tomándome mucho tiempo, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos, profe? Hasta las 9. Y tenemos también varias partes más. Esto es apenas un comienzo, no se me aburran que esto es como para entrar en calor y después vamos a ponerles cuerpes. Del queer al queer es un texto, yo voy a tomar más de Sayak Valencia, que al ser mexicana me interesa cómo está mirando lo queer desde acá, desde el Cono Sur. Queer se propone como la derivación fonética españolizada, desviada, impropia del término queer, ya lo vimos antes desde Europa, ahora desde México. Habla de devenires minoritarios. Sayak Valencia retoma a Perlonger, nuestro Perlonger. En Argentina era sociólogo Perlonger, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Él hizo hasta una especie de maestría, una maestría en Campiñas, con respecto al deseo masculino, al negocio del deseo, a la prostitución masculina allá en Río de Janeiro. Muy interesante. Era de acá de Avellaneda. Entonces, Sayak Valencia toma a Perlonger, que Perlonger antes de morir en 1992 ya hablaba de devenires minoritarios. Ella es Sayak Valencia. Queer como desobediencia, creo que no habíamos hablado de esto, ¿no? La desobediencia a este sistema, desobediencia epistémica, la desobediencia a estos saberes, ¿no? Sudaca, gracias. Viene bárbaro. Desobediencia epistémica, sudaca y mestiza, ¿no? Cuando habla una mexicana aparece también otro campo semántico que con Preciado no teníamos tanto, por eso me interesaba traer estas voces. Queer representa una desfamiliarización del término queer. Registra la inflexión mirando hacia el sur y desde las periferias en contraofensiva a la epistemología colonial y a la historiografía angloamericana. Es un montón lo que dice, pero creo que lo veníamos trabajando, o sea, contra lo anglo, contra los grandes relatos de la historia con mayúscula, yanqui, también europea, con una mirada decolonial, teniendo en cuenta el poder latinoamericano, de los pueblos originarios, nuestros propios saberes. Esos serían unos saberes queer también, si tuviéramos en cuenta esos saberes, ¿no? Estoy pensando ahora. El desplazamiento del queer al queer refiere a un locus, a un lugar de enunciación con giro decolonial, lúdico y crítico. Aparece de nuevo lo lúdico como intervención política, la crítica constante. Interesante porque, claro, son cosas que más que cerrar, por suerte, abren, ¿no? Para googlear a lo bestia. Lo lúdico, lo crítico como algo político. Es una herramienta, es un gesto y una herramienta política. ¿Qué más sería? Bueno, y esto lo sacaba de Sayak Valencia, de un artículo que hay dentro de este libro que se consigue. Yo lo compré hace poco en una feria feminista ahí, cuando tuvo la Federici en Gaona y Morón, Sudaqueer. Esa editorial, ¿la conocen? Sudaqueer. Tiene unos materiales de libro. A ver qué más viene, porque quedan muchas cositas, voy a tratar de poner un poquito más ahora. Bueno, más Susi editada, podría ser. Toda la bibliografía que tenemos para seguir indagando, más esto de producir conocimiento, poesía, desde el Cono Sur, relatos en Canecalón, un poemario transpirado del 2011, después salió Crianzas en 2016, Hojarascas en 2017, y este año salió a la luz el 9º Antiprincesas, que se llama Susie Shock para chiques, ya aparece con el lenguaje no binario en el título, y está muy bueno como recurso didáctico. El cambio empieza en las niñas, en la escuela hay que educar. No quiero Sarita Rosa, quiero Sarita de Trans. Susie Shock. También nuevamente como desde la ironía, desde el humor, pero una intervención política grosa, zarpada. Ay, pensé que era alguien que conocí. Bueno, y acá aparece un poquito la comparación entre lo queer norteamericano y lo queer europeo. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, los movimientos queer en Europa se inspiran en las culturas anarquistas, me gustó por eso en rojo,
y en las emergentes culturas transgénero para oponerse al imperio sexual, especialmente por medio de una desontologización de las políticas y de las identidades. Sería esto que Butler le llama desesencializar las identidades, ¿sí? Que no es una identidad acabada, monolítica, sino un devenir identitario o un nomadismo, la desontologización. A ver la animación. Ya no hay una base natural mujer, gay, que pueda legitimar la acción política. Lo que importa no es la diferencia sexual o la diferencia de los homosexuales, sino las multitudes queer. Me pareció interesante traer este concepto de multitudes queer, una propuesta que va más allá como de la individualidad. Una multitud de cuerpos transgéneros, hombres sin pene, bolleras, lobo, serían lesbianas, más masculinas, cyborgs o cyborgs, femmes butch, maricas lesbianas. La multitud sexual aparece como el sujeto posible de la política queer, porque había que pensar en qué corporalidades se expresa. Dos manos, un éxito. Cyborg se piensa también como cuerpos intervenidos por las tecnologías de género, ¿sí? Que en verdad todos nuestros cuerpos, yo tengo por ejemplo los anteojos, alguien puede tener piercing, tatuaje, pero la idea del cyborg es pensar como la corporalidad, los cuerpos también como ficciones identitarias, justamente, como construcciones que pueden tener, por ejemplo, cuando pensamos, a ver, ¿dónde decía? Hombres sin pene, o podemos pensar maricas lesbianas. Digamos, la genitalidad no tiene por qué ser biológica. Podemos usar los dildos, podemos usar como diferentes prótesis, le podemos decir, o complementos para tener relaciones sexuales, para vincularnos, para hacer nuestra performance de género. Porque yo acá, por ejemplo, hago una performance de género bastante biológica con esto, con este cuerpo que tampoco está tan intervenido, pero que es, por ejemplo, no sé, me dejo un poco la barba, me voy tiñendo cada tantos días, me pongo un pantalón, una remera, que yo. Esta es una performance diaria que yo tengo bastante, pero puede haber otro tipo de performance de género y de corporalidad. Es decir, es como para que podamos repensarnos todos en que nuestros cuerpos son construcciones ficcionales, ¿sí? Y no solamente los cuerpos de las personas trans o los cuerpos intervenidos por alguna operación. Cómo nos acompañan prótesis y tecnologías para construir el género y también la sexualidad. Es para tratar de interpelarnos más a todos. Una pregunta, ¿acá aparece el post-porno? Sí, claro. Acá estaba pensando un montón mientras hablaba de esto en Las Hijas del Fuego, por ejemplo. ¿La pudieron ver? ¿Pudieron ver ese documental? O sea, es un documental, esa ficción post-porno lésbica. ¿Analia la pudiste ver? No, todavía no. Es increíble y aparecen mucho las tecnologías, las tecnologías para lo erótico. Imagínense que es pornografía, podríamos pensar, o post-porno lésbico. No aparece ni un pene y hay eyaculaciones femeninas, hay cuerpos trans, hay diferentes tipos de eróticas, ¿no? Grupales. Es un fuego realmente la peli, es muy bella. Y aparecen mucho los dildos, por ejemplo. Ahora, el post-porno justamente es que no aparezcan penes. No, el post-porno, ahí nos meteríamos como en otro PowerPoint, pero por ejemplo el post-porno critica el porno hegemónico, claro. El porno hegemónico, digamos, donde el pene sería un pene activo penetrador de una vagina. Pero no es que es necesario que no haya penes, pero puede estar, digamos, estéticamente sugerido de otra manera. El pene podría ser un pene pasivo, o el pene podría estar en el cuerpo de una mujer. Es bien contrahegemónico. Creo que el post-porno sería como lo queer del porno. Como decir, todas las características que hemos enumerado de lo queer lo podríamos pensar para el post-porno, porque es lo que viene a desarmar y a desandar esa otra ficción que es nuestro deseo.